Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kirapat apretó la mandíbula mientras movía las caderas. El toque le empujó al límite. Aún quería hacerle muchas cosas, pero tenía que controlarse o el castigo sería aún más intenso. Más fuerte, por favor. Dijiste que no podías soportarlo. Bonita arañó los brazos de Kirapat mientras la montaba. Sin ningún problema, Kirapat la trató con intensidad. Cuanto más débil se mostraba Bonita, más aumentaba la presión. Solo podía contraatacar, no había lugar para la amabilidad. ¿Solo tienes esta fuerza? Guarda tu boca para gritar. Kirapat apretó la barbilla de Bonita, no dejándola hacer sonidos, pues después de tantas palabras provocativas, la besó con fuerza, manteniéndola callada para castigarla. Su cuerpo temblaba, ni siquiera podía contar cuántas veces eso pasó. No sabía si era por la droga o por la fuerza de Kirapat, que estaba tomando control total de su cuerpo. Se le escapaban expresiones y sonidos que jamás imaginó que haría. Cuando se dio cuenta, estaba exhausta, casi dormida tras alcanzar su clímax final. Kirapat la abrazó por detrás, besándole el hombro donde le había dejado las marcas de mordisco. Bonita se estremeció, derribada por la intensidad del acurrucándose como un pajarito. ¿Ya pasó el efecto de la? Ya debe haber pasado. Han pasado horas. Que ella supiera, ese tipo de medicamento duraban como máximo una hora, pero llevaba mucho más tiempo disfrutando de su cuerpo. ¿Cómo era posible que esto no hubiera terminado? Ya no lo quiero. Bonita intentó zafarse de la boca que la apretaba, pero por mucho que lo intentó, no pudo escapar. Si fuera policía, sería la criminal interrogada hasta quedar completamente limpia. Kirapat sonrió al verla. Durante toda la noche, Bonita había, nunca rechazó nada de lo que ella le ofrecía. Cuanto más agresiva era Kirapat, más se resistía. Era evidente que, si no hubiera sido tan terca, Kirapat habría hecho lo que fuera necesario. Estoy cansada. Si te despiertas y empiezas a quejarte, te castigaré. ¿Entiendes? Agotada, Bonita se giró hacia ella con los ojos medio cerrados y le dijo: ¿Quieres castigarme, no? No te detengas ahora, déjame descansar. No seas traviesa con la nena, ¿de acuerdo? Bonita habló, levantando la cabeza y besando su barbilla tiernamente, algo que no solía hacer. Antes de quedarse dormida inmediatamente, Kirapat permaneció en silencio, observando su actitud. No puedo negar que me gustó su forma de actuar. Si te despiertas y lo olvidas, te haré sufrir aún más, mocosa. Un profundo suspiro sonó antes de que sus párpados se abrieran lentamente. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran usado intensamente toda la noche. Las sensaciones abrumadoras que la habían envuelto durante horas eran vagas, casi como un sueño. Bonita no estaba segura de lo que realmente sucedió la noche anterior. ¿Por qué? Estaba completamente al despertar. Lo último que vio antes de caer en un sueño profundo fue el rostro de Queen. ¿Habría sido solo un sueño? Se preguntó repentinamente, frunciendo el ceño. Pero cuando sus pies tocaron el suelo frío y sus frágiles piernas no tuvieron fuerzas para sostenerla, supo de inmediato que todo era real. ¿Dónde estabas? La persona que debería ser la primera en ver cuando despertó, ¿a dónde se había ido? El sol brillante indicaba que ya era tarde, pero eso no importaba tanto como la duda que la atormentaba. Si eso realmente sucedió, ¿por qué despertaste sola? Y si solo había sido un sueño, ¿por qué le dolió tanto el cuerpo?
El ardor entre sus muslos indicaban que la habían tocado, que la habían explorado de verdad. Pensar en ello fue inútil. Con dificultad logró sostener y entrar al baño. Tras descansar casi 10 minutos, caminar con normalidad no era fácil con las piernas temblando así, como si se hubiera excedido con el ejercicio físico. Pero al entrar al baño, en lugar de simplemente lavarse como quería, Bonita se quedó paralizada frente al espejo. Su reflejo mostraba un cuerpo y cubierto de marcas rojas. Apenas podía imaginar qué partes de su cuerpo no habían sido tocadas la noche anterior. Su cuello tenía algunas marcas dispersas, no muy grandes, pero al mirar hacia abajo vio que sus estaban cubiertos de mordeduras y moretones rojizos. Los estaban sensibles como si los hubieran estimulado toda la noche. Avergonzada se cubrió el pecho con las manos. Al mirar su abdomen, se mordió el labio al notar marcas incluso alrededor del ombligo. Bonita cerró los ojos inmediatamente, sin atreverse a mirar más allá. Abajo, las imágenes eran vagas, pero las sensaciones se hacían más claras. La noche anterior ella había quedado completamente dormida.